Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es el test de compatibilidad lectora. Este vídeo me nominó a Mari de Inlandris, es un libro creado por Dentro del Monolito, creo que se llama el canal. Os voy a dejar los dos libros en la cajita de descripción para que le podáis echar un ojo. ¿De qué se trata este libro? Bueno, pues se trata de que yo os tengo que hablar de mis 40 libros favoritos y vosotros os tenéis que dar 10 puntos por cada libro que hayáis leído, y entonces al final os sale una puntuación y en una tabla veis cómo de compatibles son vuestros gustos literarios con los míos, o bueno, más o menos la compatibilidad, porque al final no quiere decir que a las dos personas que se hayan leído el mismo libro les haya gustado igual, pero por lo menos han leído las mismas cosas, eso quiere decir que les interesan las mismas cosas. Me ha costado un poco, no, miento, me iba a costar un poco este vídeo si yo me lo hubiera tomado como de verdad tengo que poner los 40 favoritos de la historia, pero me lo he querido tomar un poco relajadamente y he ido poniendo los 40 que primero se me vinieron a la cabeza. Eso quiere decir que yo después, repasando la lista, me he dado cuenta de ay, me falta este libro, ay, me falta tal otro, pero lo he querido dejar tal y como estaba, con un par de excepciones, porque al final son los 40 que se me han venido ahora a la cabeza. A lo mejor si lo hago el año que viene, pues 30 se mantienen igual y hay 10 que cambian, cosas que yo creo que son normales para todo el mundo. Así que nada, me lo he querido dividir también para hacérmelo yo más fácil para pensar en diferentes etapas de mi vida, y entonces he pensado en mis libros favoritos de la infancia, de la adolescencia, del periodo de la universidad y luego ya de la vida adulta. Eso quiere decir desde que salí de la universidad hasta ahora, sí es un periodo bastante grande de tiempo. Así que nada, vamos a empezar con mis libros favoritos de la infancia, que bueno, estos son los que os digo que se seguirían manteniendo siempre, ¿no? Y nada, en primer lugar, el libro que marcó mi vida lectora y que aún me veo reflejada en estos gustos es El pequeño vampiro, de Angela Sommer. Estos libros del pequeño vampiro yo me los devoraba de pequeña, me los cogía en la biblioteca de Pontevedra entre clases del conservatorio, porque el conservatorio de Pontevedra y la biblioteca estaban uno al lado del otro, están pegados. Entonces yo a lo mejor tenía que esperar media hora o una hora entre clases y me iba allí, y fue como me leí casi toda la colección del pequeño vampiro. Después tenemos El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Este es un libro también de fantasía un poco perdón, de fantasía un poco oscura, que me dio un poco de miedo, pero al mismo tiempo siempre me ha gustado la ambientación de este libro. Es un poco diferente de otros libros de Carlos Ruiz Zafón porque no se centra en Cataluña, en tal, sino que tenemos un pueblecito costero, pero la verdad que siempre me gustó muchísimo este personaje, el príncipe de la niebla, todo lo del circo que venía a la ciudad y personajes fantasmagóricos y tenebrosos y todo eso. Y por último tengo Momo, de Michael Ende. Tengo aquí una pequeña lucha entre La historia interminable y Momo, porque son dos libros que me gustaban muchísimo de pequeña, pero yo siempre he sido más de Momo que de La historia interminable. Mis hermanos eran más de La historia interminable, yo era más de Momo, y siempre me ha gustado, ¿no? Este personaje, esa niña que hacía que los demás se abrieran a ella y todo eso, no sé, a mí siempre me gustó ese personaje, y tengo muchas ganas de que mi hija mayor lea ese libro. Tiene ahora, yo creo que voy a esperar a su próximo cumpleaños y a partir de ahí ya se lo podrá leer. Ella lee mucho además, así que bueno, espero que le guste. Ya entrando en la adolescencia, no he podido dejar de poner El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Yo he leído Tolkien durante casi toda mi vida, ya os digo, desde eso, la adolescencia hasta ahora. No creo que hayan pasado muchos años entre que yo lea cosas de Tolkien, si bien, bueno, últimamente yo creo que el último que leí debió de ser el de Beren y Lúthien, yo creo, pero bueno, que a todos los que somos lectores de fantasía yo creo que es uno de los comienzos, ¿no? El Señor de los Anillos. Y después tengo otro de los pilares de mi vida, que es el misterio, y eso empezó con Agatha Christie. El primer libro de Agatha Christie que yo leí y uno de mis favoritos hasta la fecha es El asesinato de Roger Ackroyd, porque yo creo que fue el primer libro que a mí me voló la cabeza con el final, porque no me lo esperaba para nada y fue como ver que la autora me lo había jugado. Es algo que no, un sentimiento que aún hoy en día quieres tener, ¿no? El que un libro de misterio te deje
dejé con la boca abierta. Y después tenemos dos libros que tengo que agradecer a mi madre, el que sean de mis favoritos, porque empezaron con películas que ella veía y yo veía con ella, obviamente, porque solo había una tele. Y después de ver las películas, ella tenía los libros y se convirtieron eso en mis favoritos. El primer libro que os voy a decir lo tuve que leer a escondidas, es El poder de uno o La potencia de uno, de Bryce Courneau. Este libro, a pesar de que parezca que es un libro de autoayuda por el título, no lo es. Es la historia de un niño, PK, que se cría en Sudáfrica, en los alrededores de la Segunda Guerra Mundial. Y como él es un niño blanco y cómo él ve el racismo y cómo se trata a los europeos y cómo se trata a los africanos, es una lucha de su vida, lo conocemos de pequeño hasta que pasa a la vida adulta y cómo tiene que luchar por salir adelante. Y tanto la película como el libro tienen escenas un poco fuertes y yo puedo entender que mi madre no me lo quisiera dejar leer, pero lo leí a escondidas y sigue siendo uno de mis favoritos. Y otro que no tuve que leer a escondidas fue Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Se sigue manteniendo como uno de mis clásicos favoritos porque la historia de eso también, de superación y de amor de Jane y Rochester, a mí me chiflaba de pequeña y me sigue chiflando de mayor. Y ya por último tengo otro clásico que meto aquí en la adolescencia, que es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Yo creo que descubrir la ambientación gótica que tiene este libro, el misterio, ese tono, son cosas que me siguen gustando hoy en día. Yo creo que se van definiendo, ¿no? A través de lo que lees durante la adolescencia se va forjando también tu personalidad adulta, y la mía también empezó por aquí. Y ya pasamos a los años de universidad, más o menos entre los 18 y los 22, 23 años vamos a enmarcar por ahí. Yo lo que más leía durante esta época era novela histórica. Empecé con Los pilares de la tierra, de Ken Follett, casi se me va en un momento de la cabeza el nombre del autor. Recuerdo que este libro me lo leí en un fin de semana, no hice apenas otra cosa que leer, porque me tenía enganchada el que cada vez que superaban un problema, se trata de la construcción de una catedral en la Inglaterra medieval y cómo tienen que ir luchando por cada problema que les va saliendo, aparte, bueno, de toda la historia de los personajes alrededor, ¿no? Pero todo se centra en eso, ¿no? Y cómo a cada problema que tenían lo solucionaban y les surgía otro, y a mí me tenía enganchada eso de ver qué van a hacer a continuación. Y otro de los libros de novela histórica que marcó mi época de universidad y mis gustos literarios de esa época fue El último Catón, de Matilde Asensi. Es una novela histórica, pero que es como una especie de gincana, que tienen que pasar una serie de pruebas para intentar meterse en una secta que está robando trozos de la Veracruz, de la cruz en la que se supone, bueno, de la cruz en la que crucificaron a Jesucristo, se supone que esa cruz. Están robando esos restos y otras reliquias religiosas, y se supone que es esta secta, vamos a decir, y ellos se quieren meter en ella, y para eso tienen que superar una serie de pruebas que los lleva a través de todo el mundo. Y no sé, me parece súper interesante, siempre me ha gustado muchísimo ese libro, aún lo releí hace unos años y me siguió gustando lo mismo. Otra cosa que siempre he leído y yo creo que siempre leeré es la novela de misterio, policíaca o lo que quieras decir, y hay dos inspectores que entraron en mi vida en esta época y que, bueno, hay uno que sí que he dejado de leer, pero no me importaría volver a retomar, que es Thomas Pitt, los libros de Thomas Pitt de Anne Perry. El primer libro son Los asesinatos de Carter Street. Es un inspector en la época victoriana de Londres y me gusta muchísimo este personaje. Él se casa con una hija de familia de bien, aristócrata, y ella, pues claro, se tiene que adaptar a vivir entre las clases humildes y siempre ayuda a su marido en las investigaciones y eso, y no sé, me encanta la ambientación en el Londres de esta época y me encantan los personajes, y no sé cuántos libros tengo de esta serie porque los tengo guardados y no se ven, no están a la vista, pero yo no sé, me debí leer como 12 o 13 libros de esta serie. Y el otro gran detective que entró en mi vida en esta época fue el agente especial Aloysius Pendergast, del FBI, con los crímenes de Manhattan, de Douglas Preston y Lincoln Child. Fue el primer libro de Pendergast que yo leí, a pesar de no ser el primero de la serie, y me enganchó desde el principio. Estos son libros de novela policíaca súper ágiles, con capítulos cortos que te van cambiando de perspectiva, toda la tensión en aumento hasta el final, y son libros que sigo leyendo hoy en día.
Y también en esta época yo leía muchísimo a John Grisham con La tapadera, por ejemplo, es uno de los libros que más me gustó de John Grisham. Siempre tiene la ambientación, casi siempre, tiene otros libros que no, pero el 95% de los libros de John Grisham tienen que ver con el sistema jurídico estadounidense, porque él era abogado y entonces hace thrillers desde la perspectiva de los abogados normalmente, y son los que a mí me gustan, porque he leído alguno otro que no se centra sobre abogados y no me ha gustado tanto, pero son libros también, ¿no?, de thrillers de estos de que te haces un bol de palomitas y los estás comiendo así según lees. Después, ¿qué más tenemos en mi vida lectora? Pues la fantasía. Como sabéis, me gustan mucho los vampiros, así que aquí está mi etapa Crepúsculo a tope de Power, de Stephanie Meyer. Me devoré Crepúsculo. Me los regalaron, eso, yo creo que estaban en primero o segundo año de facultad cuando me los regalaron, y me acuerdo que me tenía que me recompensaba para estudiar dejándome leer un capítulo más. O sea, si estudiaba tanto, pues podía leer un capítulo y no podía leer hasta que estudiara lo que fuera, porque si no, vamos, era incapaz de soltar el libro. Fue mi época crepusculera a tope de Power y no la oculto. Pero también con Entrevista con el vampiro de Anne Rice empecé a leer las crónicas vampíricas de Anne Rice, más o menos en eso, aquí en la facultad. En verdad, ahora que lo pienso, fue antes. Porque bueno, en realidad no. Mi Entrevista con el vampiro fue aquí en la facultad, y no voy a entrar en otros libros de Anne Perry, porque si no, perdón, de Anne Rice, porque si no, no van a ser 40 libros. Y después descubrí la fantasía con los libros de Tracy Hickman y Margaret Weiss, pero los que a mí más me gustaron eran los de el ciclo de la puerta de la muerte. El protagonista es Haplo, hace magia de runas, y bueno, son unos libros que me gustaron tantísimo que se los pasé a Óscar, y a pesar de que Óscar no era un gran lector en aquella época, pues se lo leyó. Son 7 libros que estoy deseando releer, pero al mismo tiempo me da un poco de cosilla por si no me gustan lo mismo que me gustaron. Y aquí también empecé a meterme en el mundo del cómic y de las novelas gráficas con Scott Pilgrim, Contra el mundo. Primero vimos la película y después Óscar me regaló creo que son 6 cómics de Scott Pilgrim y me los devoré. Me encantaba Ramona Flowers y me devoré los libros. La otra cosa que yo más leía durante esta época eran clásicos. Uno de los clásicos que me llevo de filología hispánica fue la de Bringas, de Galdós. Aquí empezó mi amor por Galdós y todavía sigue. Es una novela ambientada en el siglo XIX, en la corte de Isabel II. La de Bringas es esposa de un miembro de la corte, de un cortesano, y vive de la apariencia, pero realmente está empufada en todas partes, y ves como eso, ¿no? Tiene que hacer diferentes triquiñuelas para seguir adelante con la vida que quiere, hacer ver que tiene, esconderle las deudas a su marido. Me parece una crítica social potentísima, un retrato de la época muy bueno, y no sé, leer a Galdós siempre es una maravilla. Tenemos La regenta de Galdós, este libro lo tuve que leer para la facultad y me chifló. También me llevo de filología románica, me llevo Los hechos del rey Arturo, de John Steinbeck. Steinbeck me gusta muchísimo, es un autor que sigo leyendo hoy en día. Aún el año pasado me leí Los crisantemos suyo, y los hechos del rey Arturo es un poco diferente porque no trata de su época, ¿no? Pero yo siempre he sentido debilidad por el rey Arturo, y de hecho escogí filología románica, que fue lo primero que yo empecé a estudiar, porque se estudiaba la materia de Bretaña, y siempre me ha gustado mucho la historia, la leyenda del rey Arturo, y todos los libros, videojuegos, películas ambientados que tengan que ver con el rey Arturo siempre me gustaron muchísimo. Y otro clásico que leí durante esa época y me marcó, aunque no fue para la facultad, sino que fue una lectura optativa mía porque sí, fue La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Virginia Woolf también es una autora que sigo leyendo hoy en día y que me sigue gustando mucho, pero os digo que si queréis empezar con la autora y no sabéis por dónde, creo que La señora Dalloway es una de las mejores formas de empezar a conocer su prosa de ficción, porque es un libro que no es muy largo, y yo creo que es más entendible que otros libros que tiene la autora, que pueden ser un poquito más difíciles o duros para empezar con ellos. Sin embargo, La señora Dalloway se lee súper bien, es entretenido y el personaje merece la pena conocerlo. Y así llegamos a lo que me he dado por llamar eso, pues el periodo adulto, después de salir de la facultad hasta ahora. Seguí leyendo clásicos. Uno de mis clásicos
clásicos favoritos de esa época y que conocí a Faulkner, que es un autor que me sigue gustando muchísimo, con este libro, fue El ruido y la furia. Me parece que quizás no fue lo más acertado empezar por este autor con este libro, porque bueno, le gustaba mucho la novela experimental y ponerle el mismo personaje a diferentes, el mismo nombre a diferentes personajes, y puede ser un poco lioso, pero la verdad que es un autor que siempre me deja sin palabras. También leí Ana Karenina de Tolstoy, que me parece uno de los clásicos rusos para mí que más me gustan. También Crimen y Castigo, pero Ana Karenina es de lo que más me gustó de la literatura rusa, que no soy una experta, pero dentro de lo que he leído es de mis favoritos. Y después seguí leyendo también novela histórica, que uno de mis favoritos es la trilogía de Africanus de Santiago Posteguillo. Me encanta la historia grecorromana, la romana en concreto, y estos libros de novela histórica son unos tochos, pero yo creo que merecen mucho la pena. Me gusta mucho cómo escribe las batallas Santiago Posteguillo. Después también seguí leyendo novela negra, novela policíaca, y uno de mis grandes descubrimientos para mí, no para el mundo, en esta época fue la serie de Bevilacqua y Chamorro de Lorenzo Silva. Tampoco empecé con el primer libro de la serie, sino que empecé con El alquimista impaciente, que fíjate tú que se ambienta en Guadalajara, y yo luego años después me iría a vivir a Guadalajara. Pero también otro de mis grandes favoritos de esta época fue Lobos de Donato Carrisi. Conocí también aquí a este autor, del que me he leído casi toda su bibliografía porque me gusta mucho cómo escribe, y si bien os tengo que decir que para mí ningún libro ha estado a la altura de Lobos. Otra de las autoras que conocí en esta época de narrativa contemporánea, podemos decir, aunque su narrativa es un poco especial, es Amélie Nothomb, y mi libro favorito de esta autora es Ácido sulfúrico, si bien os digo que es un libro bastante duro. La autora tiene unos libros que se centran en su propia autobiografía o en momentos específicos de su vida, y luego tiene novelas que son de ficción, y estos son los que más me gustan a mí. Ácido sulfúrico es bastante duro de leer porque se trata de que hacen un reality en el que recrean como un campo de concentración con gente que hace de carcelera y gente que hace de encarcelada, y todo lo malo de la humanidad sale ahí. La verdad que es bastante duro de leer, pero a mí me gustó muchísimo este libro. Después he seguido también leyendo otros libros de narrativa contemporánea, como pueden ser El secreto de Donna Tartt, que es uno de mis favoritos, de Dark Academia. También este puede ser encuadrado como un libro de misterio, si bien no hay gran misterio porque ya desde el principio te dicen que matan a una persona y quienes lo hacen, solo se trata de descubrir cómo llegaron hasta ese punto, pero bueno, lo meto aquí en narrativa contemporánea, igual que meto en narrativa contemporánea Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Si bien hay gente que lo puede meter esto en novela histórica, porque realmente está contando la historia ficcionada de una banda de música que no existió, de los años 60-70, entonces bueno, se puede ver eso como una novela histórica, pero realmente no lo es. Y después, ¿qué más os cuento? Pues que seguí leyendo libros de vampiros, como Vampire Academy de Richelle Mead, que es mi guilty pleasure. Son libros de vampiros juveniles, están ambientados aparte en un instituto. Por aquí también podemos ver un poco de Dark Academia si queréis ver, pero bueno, sabéis que a mí los vampiros me gustan mucho. Y después otro de aquí realmente yo creo que fue cuando yo me metí con la fantasía directamente, o sea, más que antes. Yo antes no leía tanta fantasía, pero sí que a partir de aquí, a partir de los 25 años más o menos, cuando me fui a vivir a Sevilla, yo creo que fue cuando empecé a leer más fantasía. Sobre todo quien me metió en este mundo fue Joe Abercrombie, con La voz de las espadas, la primera trilogía que leí de él, la primera trilogía que se publicó. Es fantasía grimdark, con personajes que bueno, que no son del todo buenos ni del todo malos, pero son unos libros que para mí me resultan muy divertidos de leer, con unos personajes que aunque no sean del todo buenos, les acabas cogiendo cariño. El personaje de Glocka siempre tendrá un hueco en mi corazón. Y después eso, seguí leyendo fantasía tengo que decir aquí, Nacidos de la bruma de Brandon Sanderson, porque fue como yo empecé a conocer al autor. Y yo creo que es un buen sitio para empezar a conocer al autor, sobre todo el primer libro, porque
Luego los otros dos a mí me gustan un poquito menos, pero este primer libro me parece muy potente y que merece mucho la pena si te quieres meter en el mundo de Brandon Sanderson. Yo creo que quizás no empezar por el archivo de las tormentas, que sería como muy bruto, sino empezar por aquí para ir metiendo la patita un poco. Y sobre todo con Robin Hobb, con la trilogía del Batídico, que esta autora escribe fantasía, pero escribe una fantasía tan bonitamente escrita, que tiene un tono lírico, unos personajes que te llegan al corazón. Es todo lo bueno que hay en este mundo. Y también aquí voy a meter a Patrick Rothfuss con la música del silencio en vez de con la trilogía de Quoth, porque está inacabada, pero el personaje de Auri a mí es que me encanta, estoy enamorada de Auri y este libro me lo devoré. Está tan bellamente escrito también, tiene una prosa tan bonita Patrick Rothfuss, que de verdad que merece la pena. Después también os voy a decir que me metí seguí leyendo fantasía juvenil, y de aquí quiero destacar a los Raven Boys de Maggie Stiefvater, porque son unos libros que me han acompañado hasta hace poco, que me he terminado la trilogía spin-off de Ronan, y me gusta mucho cómo escribe Maggie Stiefvater. También tiene un lenguaje muy lírico, muy propio de ella. Pero también quiero meter aquí La canción del lobo se me acaba de ir de la cabeza, de T.J. Klune, porque también este autor me he leído, yo creo que casi todo lo que he publicado de él en español, por lo menos de lo que tengo más a mano, porque sé que hay un libro que no lo he visto yo por aquí, sí que lo he visto sacar, por ejemplo, a Pau en Latinoamérica, sí que lo he visto más que aquí, pero bueno, yo todo lo que he podido leer de él de momento pues me lo he leído, pero lo conocí con La canción del lobo y ocupa un lugar especial para mí también ese libro. Y después también en esta época conocí a una de mis autoras favoritas, que es Victoria Schwab, con Una obsesión perversa. Aquí tenemos también un toque de Dark Academia con estos personajes que están en la universidad, son personajes listísimos, se tienen en súper alta estima y creen que pueden dar con la clave para tener superpoderes, ¿no? Y no sé, me encanta como las ideas que tiene Victoria Schwab, me parece que tiene unas ideas muy originales y al final hay veces que no cuadro con ella en los finales, pero siempre me gusta leer sus libros porque me parece que tiene una perspectiva muy original. Y después también en esta época empecé a meterme más con la romántica, que yo no era mucho de leer romántica, pero descubrí los libros de La hermandad de la daga negra de J.R. Ward. Mi libro favorito es El amante despierto, el tercer libro. Aquí mezclamos romántica con vampiros, así que todo está bien para mí. Y ya por último, los dos últimos libros que quiero meter son de cómic, de cómic. Voy a decir dos cómics que son, en primer lugar, Saga, que son una serie de cómics que todavía está abiertos de ciencia ficción, y en segundo lugar quiero nombrar Heartstopper de Alice Oseman, porque son unos cómics tan bonitos que te calientan el corazón y que tienen que estar aquí porque, en serio, me gusta mucho estos cómics de Nick y Charlie. Yo creo que son todo lo que está bien en este mundo, son como un lugar seguro, un lugar feliz. Y nada, hasta aquí este vídeo. Creo que me ha quedado bastante largo, así que perdón, pero es que para hablar de 40 libros pues uno necesita tiempo. Espero leer en comentarios la compatibilidad lectora que tenemos, y desde aquí pues quien quiera hacer este vídeo, por supuesto, está más que invitado. Y nada, que gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.